Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el programa de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Davinia. Y yo soy Mario. En el programa de hoy volveremos a charlar con dos personas que han pasado ya por estos micros en temporadas pasadas, como estamos haciendo durante esta temporada. Y además charlaremos largo y tendido con Laia. Estamos grabando este programa en plenas Navidades y Sí. saldrá seguramente el día 31 para acabar el año escuchando nuestras turritas navideñas. Así que, dicho esto, ¿empezamos? Empezamos. Historias de poliamor. No monogamias consensuadas en primera persona. Las voces que acabamos de escuchar en esta intro son las de dos personas que entrevistamos en temporadas anteriores, como ya os habíamos dicho, son Chris y Bea, que Mario pues anda por ahí persiguiendo gente. Es mi labor en el mundo ahora, o sea, estoy diciendo, ¿no tendrás 5 minutos para hablar de historias de poliamor y ver cómo está tu vida ahora? Pues es un poquito mi propósito. Así que es lo que he hecho también. Sí, es que es muy así. Es como, uy, voy a ver a no sé quién, me voy a llevar los micros. Esto está siendo así en nuestras vidas, en realidad, porque yo también lo he hecho. Sí, no ha salido todavía, pero saldrá también la tuya. Pues sí, vamos a escuchar un poco de la charla que tuve con Chris hace unos días, que justamente, hace unos días, ayer, porque eso pasó ayer, me parece. Vamos a escucharlo, va. Hola. Pues estoy ahora con Chris, a quien volvemos a entrevistar unos 3, 4 años después, un montón. Yo te veo muy a menudo, no es ningún secreto, pero la gente que nos escucha, pues eres una persona que ha contado su vida y se habrán quedado con la imagen de esa persona. Y De la allá idea por 2022. Allá por 2022. Entonces el objetivo de estas entrevistas es que nos cuentes un poco cómo ha cambiado tu vida o cómo ha cambiado tu forma de entender la vida desde entonces, que es eso, hace 3, 4 años, muchísimo tiempo. Demasiado. Pues realmente es que no me acuerdo muy bien de la entrevista, que de la conversación aquella que tuvimos. Recuerdo que lloré mucho. Recuerdo Pocas que sorpresas, por otro lado. pedimos dinero para Kleenex. Pero aparte de eso, lo que sí que recuerdo es como que hablé de lo vi, porque en ese momento era algo como que estaba como empezando a aceptar de alguna manera que a mí me habían atraído, o sea, no solo me atraían hombres cis, y que era una cosa como que tenía como muy, muy integrada, ¿no? Pero que como el hecho de que, aunque hubiera sentido atracción por otras identidades, me quedaba como en lo hetero, y casi en ese momento no me sentía como legitimada a usar la etiqueta bi, porque hacía como años que no me relacionaba con otras identidades. Y claro, para mí realmente eso es lo que más ha cambiado, o sea, pensándolo así como a primera vista. Porque para mí ahora es una etiqueta que es mía y ya está, o sea, es mía en el sentido... Y nadie más mía. la puede usar. No monogamia sí, pero de ti no. No, pero quiero decir que es algo realmente que para mí sí que ha cambiado mucho la manera en la que me relaciono con la etiqueta, de alguna manera. En ese momento era como, casi lo decía, recuerdo decir como lo digo con la boca pequeña, porque casi no me atrevía como a decirlo, porque pensaba, la gente va a pensar que... Y ahora es que tengo hasta un tatuaje con la bandera bi. Creo que también como... Esto no sé si te lo he dicho. Realmente creo que no. Eso es que, o sea, para mí tatuarme la bandera bi no solo es tatuarme el hecho de la identidad bi, sino como un recordatorio del proceso que hice. Vale. De decir, estuve años pensando que podía ser esto. Y... ¿Ves? Vuelvo a llorar. Sí, está muy bien porque estamos recuperando las lágrimas, que es una cosa que habíamos perdido. Sí, yo lloro siempre. Pues era como... como el hecho de que algo que me rondó como durante 2-3 años casi, hasta que pude como decirlo en voz alta, y ese es el proceso de aceptar parte de lo que eres. Y no sé, y eso como que realmente me hace, o sea, estoy muy contenta cómo me relaciono hoy en día con la etiqueta bi,
porque no tengo, o sea, he dejado de tener problemas de decir, ¡buah! Y si ahora La policía de la bisexualidad va a venir a arrestarme. Sí, pero no... No ha venido. No ha venido, no. No, ya sabes que en esta casa no queremos cuerpos de seguridad. Pero no sé, es algo que realmente me hace muy feliz. El hecho de incluso como hacer activismo bi en mi día a día como algo algo que naturalizo, creo que me gusta el hecho de cómo lo integro. Incluso hablar de lo bi y de hacer activismo bi en el sentido de esto existe y no voy a dejar de hablar de ello. Y no sé. Claro, yo realmente tendría que haber vuelto a escuchar las entrevistas para hacer todo esto y no lo estoy haciendo, pero sí que recuerdo como la idea, ¿no? de salir de la entrevista y pensar, esta entrevista no está solo hablando Chris de su vida, también está hablando de una cosa que es súper importante, que es la identidad. Quién eres y con quién estás y con qué estás cómodo. Y creo que por eso es como súper guay hacer ahora esta mirada para atrás, ¿no? Y la etiqueta de bisexualidad, que era algo que decías como con la boca pequeña que decías, ahora es como no, ahora gritando a los cuatro vientos y es súper bonito. Sí. Y también, claro, a nivel de identidad y de con lo que me siento cómodo, Hace también, bueno, me ha pasado un poquito con lo bi, que también hace como, pues diría que 2-3 años empecé a plantearme la identidad de género. He pasado mucho tiempo utilizando femenino, pero sabiendo que realmente quería como empezar a integrar el neutro, pero sin sentirme tampoco legitimada para usarlo. Veo un patrón. ¿Ves un patrón? No sé por qué. Porque al final, yo qué sé, expresión de género y todo lo que tú quieras, ¿eh? Y eso, en el fondo, hay como un peso que no tendría que ir ligado con la identidad. Pero creo que hace como 1 año y medio empecé como a usar el ella, con el ella al final, y luego el ella pasó a primera posición, en plan, ella. Sutilmente, en plan, que no se note sutilmente mucho. haciendo pasitos. Y bueno, hace justo unas semanas hubo un encuentro de no monogamias aquí en países catalanes, que venía gente también de otros sitios. Pero creo que ese fin de semana para mí es como que me ayudó mucho a hacer un clic es que este es el espectro en el que yo me siento cómoda y no quiero otra cosa. Y joder, que fue muy guay, porque me ha pasado algo. Vaya, me ha pasado algo parecido con lo bi, obviamente. Que también, eso ya daría para otra cosa, pero es súper curioso las intersecciones que hay entre lo bi y lo no binario. Como que son cosas que de alguna manera es como están entre fronteras, no sé cómo decirlo. Espacio liminal. No, nada, eso. Que realmente desde las convivencias, desde el fin de semana que fue del encuentro de no monogamias, he tenido como el valor de, en el trabajo, pedir que me traten en neutro. Es una cosa que me costó, me costaba un montón, pero como el hecho de pedirle a la gente explícitamente que me traten neutro, porque realmente es el pronombre con el que me siento más cómoda. Y es que para mí eso también ha sido un gran paso a nivel de, no sé, de cómo entenderme, no sé. Pues qué bien. Muchísimas gracias por volver a hablar con nosotros y hacer este paralelismo que me parece como maravilloso, ¿no? Ver el proceso a tiro pasado, digamos, con la bisexualidad y ahora que estás en una fase distinta con el no binarismo y es muy bonito. Así que muchas gracias por este ratito. Bueno, gracias a vosotros otra vez. Ahora me he perdido una entrevista con Llorera. No se vale, Mario. Ya. Yo quiero estar en las entrevistas con Llorera. Chris, gracias por abrirte de nuevo con nosotras y creo que ahora viene la entrevista con Bea. Efectivamente, a Bea la entrevistamos hace unos añitos también. Esta entrevista tiene algo más de tiempo porque la hice hace
2 meses o así que ya se me ha olvidado el contenido y voy a reaccionar con naturalidad. Vamos a escucharla. Bueno, pues estoy ahora con Bea, a quien he secuestrado después de un evento de no monogamias, para hacer un poquito la vuelta, la entrevista de vuelta ahora. No sé cuántos años hace que te entrevistamos junto. Estaba con pensando Lío. lo mismo, 3 años, puede Yo ser. creo que hace 3 añitos, sí. ¿Que era la primera temporada de Historias de Poliamor? No, era la segunda. Inicio de la tercera, creo. Mira. Wow. ¿Inicio de la tercera? Creo que sí. Luego habrá gente que escuche esto y dirá, no, esto no es el capítulo 3. No lo sé. Oh, no. Hace tiempo ya. Y como es habitual, pues las cosas cambian y la forma en que vemos las relaciones también. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde entonces? Han cambiado tantas cosas. O sea, el año pasado fue un año obviamente devastador Ya. y se me plantearon como muchas situaciones de o hago cambios, hago movimientos, o hay un punto en el que ya me voy a ir al más pozo de los pozos posibles. ¿Y hubo cambios, hubo movimientos? Y hubo cambios y hubo movimientos. Yo tengo como el recuerdo tengo mucho cariño, el recuerdo de la entrevista que hice con ustedes. Aparte que fue la primera vez que te conocí en persona. ¿Sí? Sí. ¿Es verdad? Y a raíz de ahí ha sido súper bonito tenernos en la vida. Y sí que recuerdo que yo llegaba en un punto, que es más, que les cancelamos la primera quedada y fuimos a una segunda porque yo estaba en un punto muy jodido. Estaba en un punto de una incapacidad y una incompatibilidad del modelo relacional y del modelo laboral con el planteamiento de la vida, que estaba como ahogadísima. Y te decía que estoy en un momento muy reflexivo, estoy en un momento de mucho descubrimiento, por fin tantos años de terapia están empezando a dar sus frutos, gente, tengan paciencia, si van a terapia. Es psicóloga, como date que falta. Pero también viviéndolo en carnes, ¿no? De que hay un momento en el que todo empieza a hacer clic, todo empieza a sentarse, ¿no? Y estoy viviendo una red hiper mega bonita. Oh. O sea, ay, sí, claro, eso, en plan, ¿qué ha cambiado? Si estamos hablando de no monogamias, diversidad relacional o disidencia, como hemos hablado ahora en la chapa. La chapa, perdón, que es el encuentro que se ha inaugurado hoy, justo antes de que te secuestre, que es un encuentro en Barcelona, en el que se quiere hablar de no monogamias desde un punto de vista un poquito más reflexivo y politizado. Entonces ya está, la cuña publicitaria. Esa es la chapa. Pues eso, como que estoy viendo que tras muchos años así de pensamiento, de esfuerzo y de reflexión, están viniendo ahora los frutos. Oh. ¿Vale? Una plantita, cuando la plantas tardan tiempo en dar frutitos. Ya estamos con las metáforas de Ya psicóloga. Y estoy ahora yo recogiendo mi cosecha de frutas. Estoy muy fantástica, muy maravillosa con eso. Con gente muy linda y con mucha coherencia. Así cuando, yo qué sé, lo poco que recuerdo de aquella entrevista con ustedes era hablar de mi psicóloga. Y... ¿Por qué decía esto? Bueno, un poco porque ahora es como... Gracias, Cristina. Porque hablaba de mi psicóloga porque estaba en ese proceso todavía de abriendo puertas, ¿sabes? Y ahora estoy en proceso de cerrar la terapia. Entonces, qué guay. sí, tío, sí, es fantástico, ¿sabes? Y entonces es como, joder, sí, a ver, queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y evidentemente tendremos que enfrentarnos a la dificultad de vivir en una sociedad hiper mega normativa desde una disidencia, pero me hace mucho sentido ahora y veo mucha esperanza. Qué guay. Yo realmente sé que este espacio es en principio para que hables y que te comuniques ahora, pero realmente ya que has comentado el hecho de que nos pospusisteis la entrevista porque estabas en un momento de crisis, a mí eso me generó un poquito esto de crisis existencial sobre lo que estábamos haciendo en el podcast, porque de repente era como un wow, lo entiendo perfectamente y 100% habría hecho lo mismo, pero a la vez, y de hecho me parece que el programa, sin mencionar que era por esto, lo empezamos con esta especie de reflexión de estamos entrevistando a gente cuando está bien y por tanto estamos enseñando como esta versión idealizada de lo que a veces son los procesos en las relaciones. Entonces, que es guay como ver un poquito la perspectiva ahora desde la distancia y que estamos en la vida en lugares parecidos pero distintos. Qué guay. A lo mejor me faltó mojarme, yo lo llegué a pensar, me faltó mojarme en la entrevista para decir más cosas chungas, porque uno intenta ahí como hablar del marco teórico y como esas generalizaciones así abstractas, y quizás falta un poco de mojarse, pero bueno, bien. Sí. Pues Bea, muchísimas gracias y a seguir plantando semillitas en otros sitios. Y recogiendo frutitas a ustedes.
¿Cómo se nota que salíais de un evento, el ruido de fondo en la entrevista, los ánimos, ahora no me va a salir en castellano. Como la euforia, Como la ¿no? euforia, le va a decir, estaba en Grasscats, esto no sé traducirlo, la gresca. ¿Enfrascados? Enfrascados, ¿Enfrascadas? no. Bueno, es igual, la cuestión está en que se notan ahí los ánimos y le quería dar las gracias también a Bea por, aunque sea ahora, contarnos que en aquel momento las cosas no estaban bien y hablarnos de estos procesos, porque muchas veces no nos atrevemos a hablar de nuestra salud mental y de nuestros procesos terapéuticos, y creo que también es algo importante a tener en cuenta. Así que también muchas gracias por compartir este ratito y estas reflexiones. Jo, menudas 2 mini entrevistas. Pues sí. Ahora, para compensar todo lo que he estado hablando, viene una entrevista en la cual no pude participar mucho, aunque estaba físicamente allí. Hago un poquito de aclaración. Esto lo grabamos hace unos 15 días, una cosa así. Yo estaba fatal a nivel de enfermo. Grabamos esto bueno, lo explicamos creo que en la entrevista, no estoy seguro, pero como a 5 metros de distancia, yo tirando el cable lo máximo posible, con mascarilla y haciendo lo que pudimos para hacer la entrevista, pero quedó una entrevista muy chula, porque es una entrevista a Laia, que es una persona a la que conocimos hace unos meses y escuchaba el podcast y estuvo contándonos un poquito de su vida y es como, pues qué guay, molaría mucho poder traer a esta persona a que hable con nosotras, y de hecho se lo propusimos allí mismo y dijo que sí, así que es la entrevista que vais a escuchar ahora. Así que, con todo esto, vamos a escuchar ahora a Mario del pasado enfermo, todavía estoy un poquito congestionado, pero mucho mejor, pero sobre todo vamos a escuchar la historia de Laia. Bienvenida, Laia. Hola. Bueno, hemos de confesar que hoy ha sido esto un poco periplo, ¿vale? Día hiper lluvioso. Tenemos hoy la entrevista va a ser un poco extraña porque estamos en casa de Mario. Uh-huh. Y Mario está aquí, pero está muy malito. A 4 metros y con mascarilla. Iba a decir a unos cuantos metros de nosotras. Sí, entonces, bueno, pues vamos a intentar que intervenga lo mínimo posible y que pueda descansar, que ya ha hecho mucho dejándonos venir a casa, montando el set y currando aquí un montón. Si me muero en mitad del programa, publicaré el capítulo igual. Será su programa póstumo. Y Mario siempre se tiene ocurrencias como de preguntas absurdas. Y tú me acabas de explicar algo que me ha parecido muy interesante, que es: me mareo viendo las olas del mar. Vale, no pensaba que ese comentario fuera a ser usado en el podcast. Si quieres no lo usamos. No, puedo salir del armario, está bien. No. Pero me parece algo como muy interesante el concepto de los mareos. Igual viene de ahí mareo. Joder, estoy hablando muchísimo ya. ¿De qué? ¿De qué? Que te duele la garganta. Marearse. Wow. Pero Esto es la seguro fiebre. Pero no era un chiste, es que creo que es literal, ¿no? De marearse cuando estás en el mar navegando, lo que sea. Sé que no es tu caso, pero... Googlealo. No, sí que es mi caso, O sea, las declaraciones son mi sistema vestibular está atrofiado y me mareo en circunstancias muy extrañas. Por ejemplo, pues viendo a gente hacer movimientos repetitivos. Una vez me mareé mucho y tuve que ir a vomitar viendo a un niño columpiarse. Wow. Estaba tomando algo con una amiga de cara a los columpios y me mareé yo de verle simplemente ir adelante y atrás. Me mareo en todos los transportes que existen del mundo y solo no me mareo cuando conduzco yo. Y conduzco bastante brusco. Así que se marea todo el mundo menos yo, pero... sí. Efectivamente, marearse, para sorpresa de nadie, deriva de mar y del latín mare, porque viene de vomitar y Wow. marearse cuando estás en un barco. ¡Maravilla! ¡Qué dato más divertido! ¿Ves? Ahora ya sabemos una cosa más. ¡Wow! Historias de poliamor entretiene y educa. O sea, he pensado que te has pegado un triple y era verdad. Me suele pasar en la vida. ¡Wow! Bueno, y de la vida vamos a venir a hablar un poco de tu vida. De mi vida. De tu vida. De cómo aterriza o qué son las no monogamias para Laia. O sea, yo esta pregunta sabía que me la harías. Bueno, es un poco ahí. Sí, la primera pregunta siempre.
La verdad es que, bueno, primera confesión es que nunca he hablado de esto en público, en plan, como fuera de mis círculos de relaciones. Gracias. Así que sí, me siento muy halagada y muy nerviosa también. Pero bueno, y me parece una pregunta muy compleja y la respuesta también me parece muy compleja porque realmente creo que acabé en el mundo de la no monogamia sin saber que acabaría ahí. O sea, estuve perdida mucho tiempo en cuanto a relaciones y no solo sexoafectivas. O sea, creo que desde muy jovencita no me he relacionado, o sea, me he relacionado de una forma un poco divergente. O me he sentido bastante neurodivergente en ese ámbito, en ese terreno. Vale. Cuando era adolescente es como que me costaba bastante entender, o me costaba un poco entender las normas implícitas en las relaciones, en concreto en las sexoafectivas, pero también en las de amistad, o normas tipo no te puedes liar con el chico que le gusta a tu amiga, no te puedes liar con el ex de tu amiga o de tu amigo, no sé, no te puedes liar con el amigo de una persona con la que ya te estás liando, o sea, cosas así que eran muy obvias para todo el puñetero mundo, pero no para mí. Y hasta donde yo sé, pues en general no me desarrollo mal en las relaciones sociales. Quiero decir, no soy una persona con pocas habilidades sociales, pero en ese sentido y en ese aspecto, pues he hecho muchas cagadas en mi vida. Hice muchas cagadas en mi adolescencia, mi pubertad, cuando era muy joven, y me costaban de entender. O sea, era como que a mí esto siempre me había costado mucho de Pero entender. son como un montón de normas que no están escritas en ningún sitio y que parece que te las tienes que saber. Pero parece que se la sabe todo el mundo menos tú, o al menos yo en mi época y en mi generación y en mis amigos, era como que yo era la, no sé, como la rara, o era como mis amigas cuando pasaba algo así, yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo, me lié con un chico que me gustaba una noche y una amiga mía de mucho tiempo se enfadó mucho conmigo y me dejó de hablar muchos años. Eso a mí me dolió un montón y no lograba entenderlo y todo el mundo lo entendía menos yo. Y era como, y eso me pasó muchas veces, dos amigos, muy amigos, se pelearon porque yo me lié con los dos. Ya estaba liándome con uno y una noche me lié con otro, pero no había un pacto de exclusividad sexual ni nada, no había nada hablado, eran, no sé. ¿Y se enfadaron entre ellos y no Y contigo? Se enfadaron entre ellos y no conmigo. Y yo creo que siguen sin hablarse a día de hoy. Y eran mejores amigos. O sea, creo que, no sé, a mí esto me petaba la cabeza. No lo El de entendía. primero de triángulo amoroso. ¿Verdad? Pero claro, para mí era como... Yo no lo entendía en ese momento. O me pasaba que igual empezaba una relación con alguien y para mí era una relación seria, aunque no se hubiese tenido la gran conversación de Vale. ahora somos pareja y esto significa exclusividad sexual, porque yo esa conversación no la quería tener nunca, porque para mí eso no era una opción, o yo nunca lo sentía como algo necesario. ¿La exclusividad sexual no era una opción? ¿O tener una relación... O sea, ¿cuál no era la opción? O sea, para mí... yo no quería cerrar mis relaciones a nivel sexual y afectivo, es que no solo sexual, también afectivo. Ajá. Yo me vinculaba con mucha gente, a mí, bueno, y me sigo vinculando con mucha gente, o sea, lo hablo en pasado porque es como entré en este mundo, pero cuando yo era adolescente a mí me gustaban muchos chicos, también me gustaban chicas, pero no lo sabía. Vale. Eso es otro capítulo también. Y yo me acuerdo que para mí, yo nunca quería llegar al punto de cerrar la relación, ¿no? Que era algo como muy habitual en esa época, de pues decir ahora somos novios y esto significa que, o sea, la diferencia está en que tú no te puedes liar con más gente, ni yo tampoco, ni, ¿no? Y yo no quería llegar a esa conversación y estuve mucho tiempo pensando que no me había enamorado nunca, por ejemplo. Estuve, bueno, pensando y me lo decían también. Si no quieres llegar a este punto de exclusividad es porque no lo quieres lo suficiente, ¿no? Sí, eso era muy habitual. O ya te darás cuenta, algún día te enamorarás de verdad. Entonces yo pasé mucho por eso, lo pasé muy mal porque yo por dentro pensaba, pues igual es verdad, igual no me he enamorado, a ver cuándo llega el amor de mi vida y siento esa necesidad de, yo qué sé, de no liarme con nadie más. Porque me acuerdo que era como, cuando te enamores de verdad no sentirás la necesidad de liarte con alguien más. Y no conocía la no monogamia, para mi desgracia. Y estoy hablando de ser muy pequeña, ¿eh? O sea, yo... porque igual tenía menos de 16 años, porque la primera conversación sobre no monogamia la tuve con 16 años, lo tengo súper marcado. Pero claro, de los 12, que igual empecé a liarme con gente o a tener relaciones sexoafectivas o a no sé,
Hasta los 16 pues fui muy perdida, mucho. Y lo pasé bastante mal también. Me sentía muy juzgada por todo el mundo, me sentía muy incomprendida, perdí amigas por el camino porque hacía cosas que no se podían hacer y yo no lo entendía. Pero es que es una adolescencia, o sea, es una adolescencia muy temprana. Es decir, estamos hablando de eso, de 12 años, 13, 14, que estás como empezando a experimentar cosas. Y ahí ya me sentía muy fuera del sistema, creo. O sea, como ahí yo ya, pero desde un desconocimiento absoluto y me sentía que no encajaba. Y además me sentía que nadie me podía ayudar porque no me entendía la gente. ¿Cómo puede ser que esa gente de 12 años no se hubiera leído Ética Promiscua? O sea, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué no conocen a Brigitte Vasallo con 13 años? No entiendo. Sí. Claro, y luego llega a los 16 y ¿cómo llega esa conversación ahí? Pues me acuerdo que yo cantaba en un grupo y me acuerdo de estar hablando con una amiga sobre esto que me había pasado, ¿no? Que yo, bueno, que no lo he contado. Yo me estaba liando con una persona y una amiga mía se enfadó mucho conmigo porque a esa persona le gustaba a otra amiga mía. Bueno, y yo estaba hablando con ella en plan, buah, es que mi amiga no me habla. Mi drama era de amistad, ¿no? Mi amiga no me habla porque de golpe he roto uno de los pilares de la amistad, que es la fidelidad, no sé, en ese sentido, que yo no sabía que existía este pilar y de golpe... Y mi amiga me decía, ya, tía, yo que con Lluís, que es una de mis parejas, y yo ahí eclosioné. Y dije, ¿cómo que una, ¿no? ¿Cómo que una de mis parejas, ¿no? Y me dijo, bueno, yo tengo, no es que sea una de mis parejas, es mi pareja, pero tenemos una relación abierta, yo estoy con otra gente. Y yo ahí, como de golpe, pensé, a ver, espera un momento, que esto es posible, que esto existe, ¿cómo? Pero es una relación, pero... Y seguramente, no me acuerdo, pero le debía hacer las preguntas que ahora me hacen a mí, pienso, por favor. Pero, bueno, no sé, me explicó que ella tenía una relación abierta, que no tenían exclusividad. Solo era abierta a nivel de exclusividad sexoafectiva, ¿eh? No había otras cosas. Pero bueno, para mí ya fue como, wow, que existe algo diferente. Y le quieres y estás enamorada de él y él de ti. Ah, ostras, esto es posible. Como... Y ahí empecé a leer. Y ahí sí que entró Ética entró Ética Promiscua, entró. Pero por desgracia no fue mi primer libro. O sea, de mis primeros libros, por suerte o por desgracia, no lo sé, porque mi concepción de la no monogamia al final ha acabado siendo como muy política. Y creo que tiene que ver con mis referentes. Bueno, eso está bien. Sí, entonces empecé leyendo pues a Brigitte Vasallo, Coral Herrera, no sé, personas que hablan desde una postura bastante politizada de la no monogamia. Y de golpe yo pues empecé a aprender cosas y a vivir mis relaciones desde un sitio muy diferente y a poder defenderme también o a poder identificarme con algo, sentir que pertenecía de golpe a algo, porque hasta ese momento no me sentía que pertenecía a ningún grupo, me sentía muy excluida en el mundo de relaciones. Eras tú sola contra el mundo. Un poquito. Y también a nivel, no sé, de otras cosas, de amistades, de familia, es como que me ha costado siempre entender la fidelidad impuesta o no hablada, ¿no? Yo qué sé, que si tu tío se ha enfadado con tu tía, pues tú tampoco le tienes que hablar porque si no te estás posicionando. Esas cosas a mí siempre me han costado mucho, ¿no? Y he tenido muchos problemas en mis relaciones por eso. Y me abrió todo un mundo. Aunque fuera en el aspecto sexoafectivo, que luego yo apliqué en mi vida, a todos los niveles, a nivel relacional. Vale, entonces, en ese momento que tú has leído estos libros, ¿tú esto se lo llevas a la gente de tu alrededor? Porque en ese momento decías que no te entendían y demás. ¿Se lo comentas o es algo que te quedas como para ti? Me costó mucho como explicarlo a la gente de mi alrededor. De hecho, empecé teniendo mi primera relación como tal, en plan de pareja, en una relación monógama y una monogamia totalmente impuesta. Y yo ya había leído algún libro y ya sabía que las no monogamias existían, pero ni me planteé que yo podría aplicar eso en mi vida. Y mi primera relación fue con una persona monógama y teníamos una relación monógama y yo lo pasé muy mal. Y ahí es donde yo creo que empecé a aprender no solo la teoría, sino a vivir con eso en mi vida, porque era una persona con la que no se podía... Bueno, una persona con muchos problemas, con una historia de vida muy compleja
Y yo no podía hablar de, yo qué sé, yo no podía decirle, pues he visto a esta persona que me parece atractiva, o qué guapo es este chico, o ostras, mira, con este me lié, ¿no? O estos comentarios yo no los podía hacer porque se los tomaba de una manera muy agresiva, se enfadaba, lo vivía muy mal. Y, ostras, yo me acuerdo de sentirme como muy deshonesta en esa relación, pensando, no puedo ser yo misma, para mí esto es súper importante. Yo ahora no, la sexualidad quizá, bueno, me va a épocas. Hay épocas con una libido más disparada, con una sexualidad que se ocupa mucho espacio en mi vida y otras épocas que estoy mucho más tranquila en ese sentido. Pero en ese momento yo me acuerdo que era algo muy importante para mí y que estaba muy presente. A mí me gustaba mucha gente, yo le gustaba a bastante gente también. Y vivía muchas historias y había vivido también muchas historias. Es como que no le podía hablar de mi pasado, no le podía hablar de cosas que me pasaban que tenían que ver con ese tema y me sentí como muy incoherente y me acuerdo de hacerle preguntas del estilo pero es que a mí me ha gustado esta persona esta noche. ¿Qué quieres? ¿Que no te lo diga? O sea, si no te lo digo, te estoy engañando también, ¿no? Como yo me sentía como que no tenía sentido nada. Para mí no tenía sentido nada. Era como, bueno, pero no me lo tienes que decir porque a mí esto me duele. Tú haz lo que quieras. O sea, yo entiendo que te pueda gustar otra gente, pero yo no lo quiero saber. Para mí eso era como, pero entonces estamos mintiéndonos, nuestra relación. O sea, yo no quiero construir una relación así. Como que tenías que mostrar una versión edulcorada o transformada de quién eras tú. ¿De quién era yo? Bueno, es que no era yo. Al final, sí, totalmente. Y me sentí así mucho en esa relación, que no podía ser yo misma, que no podía hablar con libertad de cómo me sentía y tampoco podía tratar con libertad a mi cuerpo, porque yo estaba en una fiesta, me atraía a alguien y no sabía cómo me tenía que comportar. O sea, me acuerdo sentirme muy culpable, que esto seguramente está en la mochilidad católica de las mujeres también, pero como me sentía muy culpable simplemente de interactuar con una persona que me gustaba, por estar en una relación monógama con alguien que encima sé que le va a doler saber que esto me está pasando aquí. Y para mí era muy incoherente. Me acuerdo de ir a mis amigas en plan, tía, es que me he ido de la fiesta porque es que me estaba sintiendo como que le estaba metiendo los cuernos a esta persona. Y mi amiga me decía, pero tía, si no haces nada. Y yo, bueno, ¿pero qué significa no haces nada? Porque si esta persona estuviera mirando aquí por un agujerito, no le haría ni puñetera gracia que yo ni siquiera estuviera hablando con este chico, ¿no? Y al final, ¿qué significa no hacer nada? Mirar con deseo, ¿qué es? Eso es hacer algo. O sea, quiero decir, ¿no? Sentir es algo que está pasando, ¿no? Como negar eso. Y yo me sentía que engañaba igual, luego no se lo podía contar. Bueno, no sé. Como... Claro, ahí también hay un poco el espacio personal, ¿no? De tu deseo personal, que hasta qué punto tienes que compartirlo absolutamente todo con tu pareja, sea monógama o no, ¿no? Es el momento de yo llego a casa de trabajar, no sé qué, me meto en la ducha y a lo mejor en la ducha me quiero dar al onanismo. Sí. Tiene que llegar mi pareja y le tengo que contar que me he duchado y que no sé qué, y que... Ostras, ¿hasta qué punto, no? Claro. O sea, en una relación monógama o en una no. Es decir, hay un espacio personal de ciertas cosas, de ciertos pensamientos, que hasta qué punto hay que compartir absolutamente todo con todas tus personas alrededor. Totalmente. Para mí el problema no es tanto eso, sino que no era algo hablado, no era algo consensuado, no era algo que para mí tuviese coherencia, era algo que yo sentía como impuesto, como no puedo hacer esto está mal hecho, esto está bien hecho, pero a mí nadie me ha preguntado si me parece bien, si me parece mal, como... no sé, me acuerdo como de sentirme muy enjaulada, y de sentir que no tenía sentido, que no era coherente el cómo me estaba sintiendo, el cómo estaba actuando, y el tipo de relación en el que estaba y el cómo era yo. Y eso a mí me hizo como reflexionar mucho acerca de cómo yo quería relacionarme al final, porque al final cada uno, ¿no? Pues hay mucha gente, yo tengo mucha gente alrededor que dicen, bueno, pues yo esto no lo quiero saber, yo esto sí, o incluso yo tengo pactos, ¿no? He tenido muchos pactos con mis parejas, de cuando he tenido varias parejas, pues yo esto no lo quiero saber, esto sí, o cuando me he liado con gente, pues lo hablamos. O sea, quiero decir, los pactos están bien. Para mí el problema en ese momento, en esa primera relación que yo tuve, es que yo sentía que había una forma correcta de hacer las cosas, que todo el mundo sabía y que yo no, y que no paraba de meter la gamba. Y me sentía muy perdida. Y no sabía cómo actuar, no sabía qué estaba bien y qué estaba mal, me parecía muy incoherente todo. Y habiendo leído estos libros que nos decías, ahí hubo un poco de luz de... Sí.
Sí. Vale, yo quería preguntar, porque claro, todos estábamos con lo de ética promiscua, con tal, y de Coral Herrera, yo he leído como muchos artículos y Yo demás, y siento que la perspectiva que tiene, claro, es muy diferente en muchas cosas a la Vasallo, Sí. a la vez que es como muy parecida, pero todas las dos, una cosa que tienen es que están muy distantes de lo que sería ética promiscua. A mí me gusta Coral Herrera porque yo me he sentido muy mala poliamorosa también. O sea, me ha pasado el sentirme que no soy lo suficiente no monógama por tener determinados acuerdos, por tener una relación en la que de golpe hay exclusividad sexoafectiva, por un acuerdo y hablado, consensuado, por muchos motivos. Me he sentido juzgada por la comunidad también no monógama, por la monógama. O sea, para mí una de las cosas más difíciles del tránsito en este mundo y de vivir este mundo desde todos los años que llevo, porque tengo 33 y llevo desde los 16 siendo consciente, al menos, de que yo no soy una persona monógama. Una de las cosas más difíciles ha sido no sentir que pertenecía a ningún colectivo porque no era lo suficientemente buena para pertenecer a ningún colectivo. Y es muy difícil pertenecer 100%, ¿no? O hacer todo, o ser de... que todo el mundo te reconozca como parte de un sitio si no cumples con el modelo que se supone que tienes que ser en ese sitio, ¿no? No sé. Claro, cuando de lo que estamos hablando precisamente es de romper modelos establecidos. Sí, totalmente. Que eso lo decimos más de una vez. El parece que salimos del ABC de la monogamia para tener que entrar en un ABC de la no monogamia. Totalmente. Cuando no existe. Y no hace mucho comentábamos con Mario como esta evolución de muchas personas con las que llevamos hablando tiempo de una no monogamia muy jerárquica a una no monogamia cada vez más horizontal, a darnos cuenta de que nada tiene sentido. De que nada tiene sentido. Sí. Sí. Y de repente las personas con las que hablamos y están como a lo mejor más a nuestro alrededor es como no es que sea anarquía relacional, pero a lo mejor sí, pero es que tampoco estoy seguro de querer ponerme esta etiqueta, pero ya empiezo a construir desde mi propia manera. Sí. Sí, totalmente. De hecho, esto que estamos hablando tiene mucho que ver con mi forma de entender la no monogamia, ¿no? Porque para mí, al final, la no monogamia no tiene que ver... Bueno, para mí, para mucha gente, bueno, os he escuchado mucho y sé que para vosotros tampoco, ¿no? Pero no tiene que ver solo con la exclusividad sexual o sexoafectiva. Para mí, la no monogamia tiene que ver con no hacerte privado o tuyo algo que por derecho es de autonomía de la otra persona, ¿no? Ya sea su afecto, ya sea su sexo, y no solo en relaciones para mí sexoafectivas, ¿no? Que su fidelidad de amistad, ¿no? Que tú no te puedas ir, que puede parecer absurdo, pero hay gente que es así, ¿no? Que tú no te puedas ir al cine a ver no sé qué, porque esto en teoría lo tienes que hacer conmigo, ¿no? O no puedes hablarte con la hermana de mi ex, porque es mi ex. Cosas así que para mí ahí estás como privatizando cosas que no son privadas, que no las puedes comprar, que no puedes colonizar eso de alguien, que... Pero literalmente, ¿no? En el mundo sexoafectivo hablamos de conquistar a alguien, como quien conquista un puto país. O sea, ay, perdón, ¿puedo decir puto? Sí que puedo, porque he escuchado a gente hablar peor que yo. Pero que no estamos conquistando territorios, que estamos relacionándonos con personas y esas personas, sus afectos y su cuerpo son suyos. Y luego tú, evidentemente, estableces pactos que esa persona de forma, espero que consciente, y por desgracia no siempre es así, y reflexiva, decide hacer, ¿no? O decide concederte o decide concederos a vuestra relación, ya sea en lo sexoafectivo, repito, o en otro tipo de relaciones. Y ahora no sé por qué decía esto, pero tiene que ver con para mí esta no monogamia quizá más como... que no sé cómo explicarlo. Para mí la no monogamia tiene que ver con... es que tiene que ver con mucho más allá, es una forma de vivir. Por eso tampoco el término no monogamia no sé si es de lo que estoy hablando, ¿sabes? Quizás estoy hablando de una forma de relacionarte diferte. En general, con con mi entorno. Y no soy una persona anárquica relacional, ¿eh? O sea, creo que estoy... Bueno, es que para mí es una utopía. Es muy difícil, ¿no? Y es uno de mis libros favoritos, Anarquía relacional, pero que sí que creo que tiene que ver con todo. Al final yo he decidido o he tomado la decisión de tener relaciones conscientes y de no dar por hecho nada, y he tenido que hacer un trabajo muy grande para aprender a pedir y a explicar y a exponer y a no suponer
y a confiar en la agencia de la otra persona, de que es capaz de decirte que no, Sí, de ponerte límites, de ponerlos tú. sí. El problema es cuando tu alrededor no está, Total. ¿no? Cuando de repente te encuentras con entornos en los que esto no. Sí, sí, en los que esa conciencia no está o ni siquiera hay un atisbo de cuestionamiento de nada. Sí, eso es verdad. Y en esos entornos, para mí también ha habido un ejercicio muy potente de no juzgar y de intentar reconciliarme con eso, porque creo que no todo el mundo vive las mismas circunstancias, no todo el mundo se ha podido permitir determinadas reflexiones. O sea, yo me siento muy privilegiada incluso para poder entender un libro de la Vasallo. Creo que hay gente que no puede entender ese libro, literal. Yo tengo una amiga que me dijo, leí 3 páginas y no entendí nada. Entonces, creo que no todo el mundo tiene parte de las mismas circunstancias, ni está en un mismo sitio, y hacer ver que no vivimos en la sociedad que vivimos tampoco tenía sentido para mí, ¿no? Y creo que en mi entorno tengo mucha gente que se relaciona de forma normativa o que no se ha parado a reflexionar muchas cosas, la mayor parte de mi entorno. Y a mí me encanta hablar con esas personas. A mí no me molesta que me pregunten, no me molesta explicar, no me molesta... porque es que me parece que todos somos humanos y todos vivimos en el mismo sitio. Y al final yo me he hecho unas reflexiones porque he tenido unas necesidades en su momento y que he sentido que no encajaban en el modelo general o normativo, ¿no? Pero igual esas personas han tenido otras necesidades que tienen que ver con otras cosas y que igual no tienen ni que ver con este mundo. Entonces, sí, es complicado y a la vez pienso que es bonito también poder... no sé, estar cerca de gente que igual vive las relaciones de manera diferente. Yo espero que sean tolerantes conmigo, ¿no? Y que no me juzguen. Intento hacer lo mismo con las otras personas también. No sé, también que entendemos por normatividad, ¿no? Y yo tengo muchas amistades o gente a mi alrededor que tiene relaciones monógamas, pero que son bastante divergentes en cuanto a otros aspectos, ¿no? Y entonces para mí eso podría entrar en la no monogamia incluso, ¿no? Cuando no están tan jerarquizadas, cuando rompen determinados parámetros impuestos en la monogamia, pero que han sido hablados. O sea, que son relaciones conscientes para mí, aunque luego haya un pacto de exclusividad sexoafectiva. O igual no hay ese pacto, es un bueno, si te pasa o pasa, yo qué sé, ¿no? Pero que al final viven sus relaciones de forma muy consciente y cuidándose. Y muy sana. Y luego también veo otras personas que no, ¿no? Pero yo en general creo que en mi vida he intentado como ver qué es lo que yo necesito y he intentado hacerlo conciliar con las personas con las que me he querido relacionar porque he querido o porque me han querido o porque he tenido cerca. No sé. O sea, a mí me parece guay porque yo tengo una amiga con la que en un momento determinado de su vida sí que vivió dentro como de las no monogamias, a lo mejor más en el mundo liberal y tal, y cuando hablo con ella es como, no, yo tengo muy claro que ahí no quiero volver y sé por qué no quiero volver. Y sé qué no me funcionó de esto y qué no quiero de todo esto y qué quiero ahora en mi vida, y lo que quiero ahora en mi vida significa que hay esto, ¿no? Y también es como muy interesante ver como alguien que ha estado ahí mucho antes de lo que había estado yo y por otras circunstancias y de otras maneras, tiene muy claro no querer estar ahí y por qué motivos. Y esto también es un aprendizaje, porque es como, claro, es que estos motivos tienen toda su lógica. Al final, al menos para mí, todo tiene que ver con un poco de cuidados y coherencia. O sea, lo que tú decías, ¿no? Poder sentir que tal y como yo me relaciono es coherente con cómo yo me siento. Sí. Que además de tener esta coherencia, me siento cuidada en lo que estoy haciendo. Y yo veo a mis amigos, ¿no? Yo veo a mi amiga que se está cuidando. Tú ves a tus amistades, ¿no? Que tienen una coherencia entre lo que, o al menos se intenta, entre lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo lo haces. Y esto al final, como mínimo intentar tenerla, que no siempre podemos ser coherentes con todo, esto es evidente. Todos tenemos contradicciones y las contradicciones también están bien y hay que vivirlas y hay que abrazarlas y hay que ser a veces un poco... Ahora voy a hacer pat, pero porque no me sale el ser un poco empático con uno mismo, ¿no? Y bueno, pues asumir que no puedes a veces con todo. Pero, jolín, como mínimo intentarlo y comprender de dónde te viene esto y comprender al resto de personas. Y también a veces coherente con tus valores,
no solo con cómo te sientes, porque yo a veces me he sentido de maneras, qué suerte que no he actuado de forma coherente con ese sentimiento, ¿no? Sino que a mí lo que me ordena son los valores. Para mí lo que hace funcionar mis relaciones es, por ejemplo, pues que sean relaciones en las que me siento sincera, en las que me responsabilizo de cuidar a la otra persona, en las que soy capaz de perdonar cosas que la otra persona igual no ha pensado, no ha visto, no ha podido anticipar que me podrían afectar. O sea, a mí eso me ordena, más que a veces como siento, porque me puedo sentir muy enfadada y actuar otra cosa, ¿no? Y para mí ahí está el trabajo también, o ha sido un trabajo personal de la hostia, ¿no? Bueno, no sé por qué pido perdón por hablar mal, pero porque yo en mi vida además hablo bastante mal, pero eso, ¿no? Como que a veces para mí lo que me da como el recorrido o la ruta o mi brújula son mis valores, porque los he dejado mucho de lado actuando como pensaba que se tenía o se suponía que actuar, y en concreto mis relaciones sexoafectivas, ¿no? Entonces, para mí poder encontrar personas, que esto ya llegó después, ¿no? Porque he explicado mi primera relación, pero yo he tenido muchas relaciones después, ¿no? Y la mayor parte enmarcadas en un espacio o en un pensamiento no monógamo. Porque igual los pactos desde los colectivos no monógamos se entenderían como monógamos, y no de todas mis relaciones, ¿no? Pero de algunas en las que ha habido pacto de exclusividad, por ejemplo, sexoafectiva, o de personas que igual, pues me acuerdo de una pareja que me pidió, ¿no? Una pareja de hace muchos años, me dijo, es que eres mi primera relación, no me veo capaz de entrar ahí, ¿no? Necesito tiempo, necesito espacio. Yo le dije, vale, pero yo necesito poder contarte cómo me siento, porque va a haber momentos en los que lo voy a pasar mal ahí, ¿no? Y yo, vale, me parece bien, pero yo necesito poder explicarte. Y esa persona me dijo, y tanto, no pasa nada, ¿no? Y para mí eso ya era muy divergente de donde yo venía, ¿no? Luego, pues esa relación se pudo abrirse, se fue transformando. Y no sé, creo que el recorrido me ha dado como esa perspectiva de decir, vale, yo tengo unos valores que necesito seguir, y eso ha sido siempre mi brújula, y a mí eso me ha ayudado mucho. Y también contabas antes, ¿no? Con una amiga, antes pues había estado en una relación, bueno, en varias relaciones no monógamas o en el mundo no monógamo, y luego pasó bueno, quiso como volver a la monogamia y tal, y lo tenía muy claro y tal. A mí me sabe mal porque a veces, no sé tu amiga, no hablo de tu amiga, pero yo he visto personas que han sentido que, o sea, que decían, no soy menos monógama, ¿no? Por de golpe tener una relación totalmente jerárquica o exclusiva a nivel sexoafectivo. O sea, menos no monógama, entiendo, ¿no? Eso, sí, no soy menos no monógama, sí, eso quería decir, ¿no? Como esa necesidad de tienes que hacer todas esas cosas para estar dentro del colectivo. Si no, no perteneces a nuestro colectivo no monógamo. No es como... A mí me ha pasado con ser bisexual también. Sí, es lo que te iba a decir. Es como ser bi y solo salir con tíos. Por ejemplo, ¿no? Mira, como suerte. yo tenía 2 parejas chicos, ¿no? Y es como soy menos bi por eso, ¿no? O me han gustado pocas chicas, o no sé. Quiero decir que al final es como... me parece muy feo decirle a la gente lo que puede ser y lo que no. Que cada uno se defina como le ayude a identificarse, ¿no? O le ayude a construirse de alguna manera. Y es algo que para mí es muy importante. Y por eso digo que mi visión de la no monogamia es a veces un poco política, en el sentido de que yo estoy en contra de capitalizar los afectos de alguna manera, ¿no? Vale. De lo que decía antes, de hacer privado algo que no es tuyo. Pero eso no tiene por qué incluir un pacto de no exclusividad, un pacto de... O sea, para mí va más allá, o tiene que ver con otras cosas. Yo me he sentido que yo no he dejado de tener un pensamiento no monógamo, y he tenido una relación que a veces se podría juzgar como monógama porque era exclusiva, porque era jerárquica, pero mi pensamiento y los pilares de mi forma de funcionar en esa relación y en mis otras relaciones no los he sentido enmarcados en un modelo hegemónico de relación romántica. Entonces, no sé, a mí a veces me cuesta como identificarme, ¿sabes? Como me preguntan, ¿pero tú eres poliamorosa, no monógama? O, no sé, es que depende, pues yo qué sé, pues he tenido una época en mi vida en la que tenía 2 parejas, ¿no? Con una bastante horizontal todo, ¿no? Que no estaba jerarquizado, ¿qué tal?
pues ahí se me identificaba como poliamorosa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, igual no me hacía mío ese término. O sí, porque al final lo utilizaba para describirme y que la gente me pudiese entender rápido. No sé, como que una de las cosas que quizá yo he vivido como más difíciles ha sido bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Como el sentir que a veces puedes no pertenecer a ningún sitio o pertenecer a todos, y al final reconciliarme con eso ha sido como algo que me ha ayudado mucho. Sí, a veces cuesta mucho como explicarle algo a... O sea, a veces ya nos cuesta a nosotros, o sea, entre nosotros, hablando con personas que están en situaciones similares o que han pasado por procesos similares o que pueden empatizar contigo en muchas cosas. Cuesta mucho como decirles en qué momento te sientes o qué es esta persona para ti o qué significa esta persona en concreto, o por qué alguien es importante aunque no tenga la etiqueta de es que es mi novio, y a lo mejor la persona que tiene la etiqueta de que es mi novio es menos importante que esta persona que no la tiene porque... y les estalla la cabeza. Sí. Y entonces es como... O bueno, sí que es jerárquico porque vives con uno y el otro no. Bueno, vale, a ver, un momento, ¿qué entiendes por jerárquico, no? Claro, ¿qué es una jerarquía? ¿Qué es una jerarquía? Hablamos de privilegios, hablamos de derechos, hablamos de tiempo invertido, hablamos de pasión, hablamos de con quién follo más o menos, quién se pone el condón y quién no. ¿De qué hablamos? O sea, como creo que al final aterrizar en lo concreto puede ayudar, porque las etiquetas a veces van con una prescripción que no siempre es la que está pasando o la que es, ¿no? Entonces, bueno, eso. Por eso los poliamorosos hablamos más de lo que parece y nos pasamos... Sí. Digo poliamorosos, pero sí, o sea, a veces las conversaciones son como muy profundas y muy densas, porque cuando te vienen y te dices, bueno, no, es que yo tengo una relación jerárquica. Bueno, ¿y qué significa eso para ti? ¿Qué significa? ¿No? ¿Y qué significa? ¿Tu pareja puede poner veto? ¿Simplemente es que vives con ella y los fines de semana y las vacaciones son para ella? ¿Qué significa esto para ti en tu vida? ¿No? A veces cuando conoces a alguien nuevo y viene, se te presenta, necesitas mucho rato que invertir en estas cuestiones, ¿no? De dónde te sitúas tú, dónde me sitúo yo en mi vida, y esto puede situarnos juntos o puede encajar en este momento concreto aquí y ahora para que haya algo, funcione algo. Sí. Porque claro, como no hay no existe esta norma de monogamia, te conozco, y como que tienes ya los pasitos marcados. Claro, no sabes a dónde ir. No, a mí a veces como me hacen preguntas que pienso, bueno, pues no sé. Es que a veces me preguntan cosas de ciencia ficción que pienso, bueno, pero un momento, ¿dónde te has ido tú ahora? ¿No? Si en un futuro esto y lo otro y el hijo y el tal, y pienso, pero espera un momento, como estoy muy lejos de eso, ¿no? O eso no tiene nada que ver con mi contexto actual o que me pueda plantear. Sí. Pero muchas veces creo que estos son los típicos hipotéticos. ¡Guau, la voz que tengo! Guapísima. Estos hipotéticos ficticios que se crean para hacer preguntas y supuestamente desmontar la lógica no monógama, ¿no? Sí. Y si tienes dos parejas, los dos están en el hospital al mismo tiempo. Sí. Es como... Pues mira, si uno tiene un hermano y el otro no, a uno le enviaré al hermano y al otro iré yo. Sí. Si uno tiene no sé qué, es que muchas veces depende de tantas cosas, como del privilegio total de la persona, del contexto, de si esta persona es migrante, si esta persona tiene apoyos, si esta persona resulta que está sola o no. Es como, no me preguntes con cuál voy a estar, ¿no? Pregúntame quiénes son estas personas y qué necesidades que a lo mejor tienen. Estoy con mi amigo que ese día también se ha puesto enfermo, claro, y está también en el hospital y necesita la compañía. Ahí está. Y además, sí, perdón. No. Y además en el tema de la amistad, a mí me parece muy fuerte porque hay cosas que no se plantean no, o sea, como a veces me han preguntado, pero si tienes que ir a ver esta película, ¿con quién irás? ¿No? O si tienes que ir al cine, y yo pienso, pero tú cuando vas al cine y no sé, y tienes 8 amigos, o sea, no te planteas, tú no te planteas si voy a ver esta peli con este amigo, pues no sé, hay pelis que igual piensas en un amigo para ir, bueno, a veces es porque las circunstancias te llevan, pues es que vivo con esta persona, teníamos libre a la tarde y vamos juntos al cine, como que sí, el hecho de que sea una relación sexoafectiva pues ya lleva todas esas preguntas que me parecen a veces como... Todos tus amigos se llevan bien y vais en grupo. Y vais en grupo, exacto. Y no pasa nada en la amistad, ¿no? Pero sí. Bueno, y en no monogamias tampoco tiene por qué pasar nada. Es decir, también se pueden dar
No, grupos. claro. Hablo de la mente de una persona monógama, Sí, ¿no? Que sí, es como en parejas esto no es viable, ¿no? Que tú te vayas con tus 3 parejas al cine, pues esto no puede ser. Pues es altamente recomendable. Sobre todo si cada uno se pone en un lado y empiezan a acariciarte el brazo y la película es lenta y pesada y puedes dormirla mientras te están dando mimos en el cine. En cada lado, Le derecha pongo e izquierda. 5 estrellas a la experiencia. Sí. Es muy así. Sí. Yo creo que podríamos estar como divagando sobre el tema de cómo configurar, además de nuestras, o sea, de todas las relaciones en general y de cómo la gente etiqueta a todo esto. Pero me gustaría ir encabezando el final. ¡Wow! ¡Qué rápido ha Guau, pasado! sí, Y qué bien lo haces, que esto normalmente lo hago yo. Gracias por coger el relevo. Es que hoy tengo yo el tiempo. ¡Wow! ¿Ves? Me da la sensación que llevamos 5 minutos hablando Pues solo. no, llevamos aquí un buen rato Un de buen conversación rato, guau. intensa. ¿Cuánto ¿eh? llevamos de entrevista? Pues pone aquí 40 minutos, le quitamos el momento en que ha llamado mi padre, y seguramente esto Mario lo va a cortar, o a lo La mejor llamada no. seguramente sí, pero igual esta metaconversación a mí me gusta un poco. Yo creo que se puede quedar. Pues ¿no? nada, esto, llevamos como unos 40 minutos. Guau. Y no sé si hay alguna reflexión o algo que tú dices, ostras, hemos hablado de un montón de cosas, pero esto me lo he dejado por el camino y me gustaría, o sea, no me gustaría irme de aquí sin haber soltado esto. Wow, qué pregunta más difícil, no sé. Pues si es muy difícil, la dejamos correr. Y no hay nada. No, una de las cosas que me parece muy interesante es que, o sea, hay una reflexión que a mí me gusta mucho hacer, que es qué consideramos natural, ¿no? O normal o natural. Y precisamente creo que en el libro de Anarquía, no sé si creo que es en el libro de Anarquía Relacional que analizan el concepto natural, ¿no? Que no es natural, y hablan de que es lo que se ha perdido en la memoria cuando fue impuesto, ¿no? En la memoria social y cultural cuando fue impuesto. Y pues es una reflexión que me gusta hacer porque creo que a veces uno de los problemas es entender como precisamente lo normal o lo natural o lo que tendría que ser cosas que precisamente no son coherentes con cómo nos sentimos. Y eso creo que puede hacer mucho daño en cualquier tipo de relación. Y es una reflexión que quería hacer. Volvemos a la coherencia, me gusta. Porque es una persona coherente. Lo intento. Bueno, es Lo mi tema, la intentamos. coherencia. O sea, como... Sí, Intentarlo. A veces es difícil, pero hay que ponerle empeño. sí. Y si no, ser consecuente con cuando no lo eres. Y ya está. Al final de las entrevistas le pedimos a nuestros entrevistados que nos lean un trocito de un texto o que nos pasen un texto para leerlo. Y creo que tenías algo preparado porque esta vez me acordé. Sí, es un cachito del libro de Anarquía Relacional, que Vale. es un libro que a mí me gusta mucho. Y pues que no sé cuán largo puede ser este trozo. Es un trocito pequeño, pero yo Pues qué vale. sé. Hablamos de Anarquía Relacional de Juan Carlos Pérez Cortés, sí. Vale, ok. Porque luego está la novela gráfica. Ah, sí, que es muy, guay, Es muy guay. chula, Yo es muy la guay. recomiendo mucho porque además viene con contextito histórico sobre lo ocurrido en España antes de llegar al momento actual. Y creo que esto hay un punto potente en que arranque como de ahí, de ese contexto. Y hasta aquí mi aportación. De libros que sí que lee Davinia porque tienen dibujos. Eso te iba a decir. Hablar de otro libro cuando hablas de otro libro diferente. Bueno, pero bueno, es Anarquía Relacional. Por eso le preguntaba cuál de los dos, porque Claro. yo uno no me lo he leído, lo siento, Juan Carlos, pero el otro tiene dibujos y ya fue fácil. Bueno, es que es denso, ¿eh? El libro de Juan Carlos es... Sí, sí, lo he intentado. Es densito. Quiero decir, no es apto para... Sí. Pues es un trocito de ese... Pues dale. Ah, lo leo ya, ¿eh? Sí, sí. Vale. Hay que tener en cuenta que se puede estar contra el sistema, pero de partida, y seguramente a lo largo de mucho recorrido, lo que no se puede evitar es estar en el sistema. No puedo culparme de partir de donde me han dejado, ni de que me hayan abandonado sin mapa ni brújula para saber siquiera en qué dirección caminar. Pero quizá lo importante no es a dónde llego, sino el haberme atrevido a desafiar la tiranía de un orden que percibo como impuesto. Una cosa es que al intentar reconstruir algo distinto sobre la estructura hegemónica, encuentre obstáculos imposibles de superar o que suponen un esfuerzo demasiado doloroso o agotador. Y otra
es pensar que el modelo dominante es el único posible, el que representa la esencia de la forma de relacionarnos como seres humanos. El mero hecho de haberse dado cuenta de esto y de lo arraigadas que están esas ideas, de cuánto cuesta revertirlas, ya es una victoria. Wow. Creo que es muy coherente con el resto de la entrevista. Estaba pensando el mismo chiste. Correcto. Oh, muchísimas gracias por este maravilloso rato. Gracias. Espero a que no te hayas vosotros. mareado. No, ha estado bien. Aquí está todo estable. Nadie se ha movido repetitivamente adelante y atrás, todo bien. Perfecto, todo bien entonces. Muchas gracias, Laia, por venir. Gracias a vosotros por invitarme.